Versículo 6, hermanos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hagámoslo personal. Pero antes de hacerlo personal, hermano, una pregunta. Persuadido. Aquí se borran, hermanos, todas las dudas que puedan haber cuando nosotros estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en mí personalmente, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, necesitamos más que eso. Hay una cosa, una pregunta. ¿Dios ha comenzado una obra en usted? Amén. Amén. Eso es importantísimo. Si Él ha comenzado una obra, la buena, la obra que Dios ha comenzado en nosotros, hermano, es buena. Y Él dice que Él la perfeccionará. Pero hay algo importante también. Nosotros necesitamos estar ¿cómo? Persuadidos. ¿Qué significa eso? Persuadidos. ¿Qué significa eso? Estar persuadido. Nosotros no creemos, hermano, en otra cosa más que en eso. No creemos, hermano, en que nosotros vamos a perder nuestra salvación. ¿Por qué vamos a perder nuestra salvación nosotros? Y vamos a hablar de eso, hermano, precisamente. Salvación, perder nuestra salvación. Cuando el que ha comenzado esa buena obra, hermano, el que comenzó la obra, ¿para qué la va a comenzar? Dios. Dios no es como el hermano Rigoberto, que comienza cosas y no las termina. ¿Todos, hermano? ¿Verdad que sí? Sí, pero yo soy un ejemplo de la humanidad, hermano. Porque somos humanos. Y comenzamos, decimos cosas. Prometemos y no cumplimos, como los mentirosos, dos mentirosos que están ahorita, ¿verdad? Queriendo arrebatarle el voto. ¿Sí? Pero es que son seres humanos, y no solamente seres humanos, sino seres perdidos, fíjese, perdidos. En ellos todavía el Señor no ha comenzado esa obra. Pues estamos hablando de salvación. Es Dios, hermanos, el que ha prometido, el que ha comenzado la buena obra en nosotros. ¿Sabe qué? ¿La terminará o la dejará a medias? Usted contésteme, pero con todo su corazón. Porque yo siento mucha oposición, hermano, en algunos hermanos que no terminan de comprender esto, y esto hace daño a la iglesia. Esto hace daño a la iglesia, de verdad. De verdad. Mire, es Dios, hermano, el que ha comenzado la obra. No es cualquiera. Él la va a terminar. Si Él no fuera a terminarla, no la comienza. Dios no es hombre para que mienta. Exacto, hermanos. Hay mucha gente que se va a perder. Se va a perder. ¿Por qué usted cree, hermana Lolita, que mucha gente se va a perder? Porque no han creído en las promesas de Dios. Y porque Dios nunca comenzó la obra en ellos. En ellos, personalmente. ¿Verdad? Hay una serie de factores, pero Dios no comenzó. Y aquí en nosotros, Dios ha comenzado una obra en nosotros. Una obra de salvación, una obra de santificación, una obra de redención, una obra de justificación, una obra, hermanos, de glorificación. Es una obra completa que Dios la va haciendo efectiva a través de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, yo les he dicho, ¿verdad?, que Dios mira de dos maneras a las naciones. Las naciones, todas las naciones, hermano, que usted pueda imaginar, todas las naciones son gentiles. Y por otra parte, mira el Señor una nación, que es la nación de Israel. La nación de Israel y las demás naciones. La nación de Israel es su pueblo original.
los judíos. Y luego todos los demás, hermanos, son gentiles. Estamos hablando de naciones, ¿verdad? Una y todas las demás. Y luego Dios mira también dos grupos en la humanidad. Ya no está hablando de naciones, sino que de humanidad. Toda la humanidad en dos grupos. ¿Sabe cuáles son estos dos grupos? Estos dos grupos, hermanos, son el grupo de el primer Adán y el grupo de el segundo Adán. De eso está compuesto toda la humanidad. De un grupo que es del primer Adán y otro grupo que es del segundo Adán. Del segundo Adán. Allí entra toda clase de personas, de todas las naciones, incluyendo los judíos. Un grupo que es del viejo Adán y otro es del segundo Adán. Primer Adán y segundo Adán. Otra pregunta. Y contésteme cualquiera de ustedes. ¿Por qué el mundo está perdido? ¿Por qué el mundo está perdido? ¿Por qué el mundo y la mayor parte del mundo pertenece al primer Adán? ¿Por qué? Buena pregunta. ¿No? ¿Por qué el mundo, la mayor parte de la humanidad está perdida? Y no solamente perdida, sino que la Biblia dice, está bajo condenación. Porque continúa rechazando a Jesús. No. Esa no es la razón por la cual el mundo está perdido, hermanos. El mundo está perdido porque nació en pecado. Porque nació con la naturaleza del primer Adán. Por eso el mundo está perdido. Porque nacimos con la naturaleza adámica. A ver, hermano, cuando un niño recién acaba de nacer, ¿qué pecado ha cometido? ¿Ninguno? Mas sin embargo, nació ya en pecado. ¿Por qué? Porque heredó, ¿sí? Heredó el pecado. Heredó esa naturaleza. Es algo que se hereda, hermanos. El mundo está perdido precisamente porque es una cultura. ¿Usted sabe que el pecado es una cultura y no es algo que uno comete? ¿Hello? No, ¿por qué? Porque ya nosotros nacimos muertos. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto es bien importante que lo ponga, ¿cómo se llama? Que ponga mucha atención, hermano, para que no se confunda. Fíjese, yo no estoy hablando locuras. Estoy hablando lo que la palabra del Señor enseña. ¿Ok? La palabra del Señor enseña que nosotros, hermano, vivimos en un mundo cuya cultura es el pecado. Todo el mundo está bajo condenación. Fíjese, nació en pecado, nació muerto. Ahora, para salir de esa condición, es otra cosa. Para eso Cristo vino y fue a la cruz, ¿verdad? Fue a la cruz y es el único medio de escape. No hay otro. No hay otro camino. El Señor dice, yo soy el camino. Fíjese pues qué importante es, hermano, porque cualquiera dice, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el mundo está en pecado? ¿Porque rechazan a Cristo? No. La verdad es que no. El primer paso verdaderamente es que nosotros desde que nacimos en pecado. Y seguimos viviendo y ¿cómo se llama? Y cuando nacemos en pecado, hermanos, lo que pasa es que estamos heredando, fíjese, estamos heredando muerte. ¿Verdad que sí? Pero muerte, hermano, es al final de la vida que vamos a vivir en este mundo. Pero juntamente con lo que hemos heredado, heredamos... ¿Qué heredamos con lo de Adán? Con lo que es muerte. Todo lo que pertenece a la muerte lo heredamos. Entonces ya nosotros venimos, hermanos, con una recepción tremenda para todo lo malo.
y para todo lo que significa muerte. Por eso es que en nosotros hay mentira, hay rebelión, hermano, hay adulterio, hay fornicación, hay envidia, hay egoísmo, hay todo eso lo tiene el hombre, hermano, que ha nacido en el primer Adán y se mantiene todavía en el primer Adán. Es una herencia de muerte, la que nosotros hemos tenido, con la que nosotros hemos nacido. Fíjese, y eso no lo heredó nuestro padre, ni lo heredó nuestra madre, porque ellos mismos, hermano, heredaron de los anteriores. Y así sucesivamente hasta que llegamos al hombre responsable de todo, que es Adán. Por eso dice el primer Adán. Por un hombre, dice la Biblia, ¿verdad? Y eso lo conocemos todo. Por un hombre entró, ¿qué? El pecado. Y por medio del pecado, la muerte. Gloria a Dios, porque eso es lo que es. Heredamos muerte. Es tremendo. Ahora, en Cristo Jesús heredamos la vida. Punto bien importante. Contéstenme, hermanos, por favor, contéstenme. ¿Cuál es el único requisito para recibir vida? Es creer en Jesucristo. ¿Cuál es el único requisito para recibir vida? Porque si usted recibe vida es porque estaba muerto. Y hay un solo requisito para recibir vida. ¿Cuál es? ¿Cuál es el único requisito para recibir la vida de Jesús? Estar muerto. Exactamente. Estar muerto. Ahora, ¿cómo recibimos la vida? ¿Cómo recibimos la vida? Reconociendo a Jesús. Amén. Bueno. Qué bonito, ¿verdad? Porque así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, si para recibir la vida, hermano, solamente necesitamos recibir a Jesucristo, ¿qué es lo que necesitamos entonces para mantener la vida de Cristo? Sí, es que mire, hermano, le hago esa pregunta porque no, que voy a perder mi salvación. Que voy a perder mi salvación. Mire, hermano, ¿sabe de la única manera que usted puede perder su salvación? De la misma manera como usted recibió la vida, como recibió la salvación, de esa es la única manera que usted puede perder su salvación. ¿Cómo usted recibió la salvación? Porque aceptó el sacrificio de Jesucristo, la sangre que fue derramada de Cristo Jesús, esa usted la aceptó porque lo comprende. Entonces, hermano, usted vino a ser salvo. ¿Usted va a rechazar la sangre de Jesucristo que le ha salvado alguna vez? Cuando usted rechace la sangre de Jesucristo, ¿okay? La sangre salvadora de Jesús, cuando usted rechace al Hijo de Dios, cuando usted lo tenga por vituperio al Hijo de Dios, ese día va a perder su salvación. Porque de la misma manera como obtuvo salvación, de la misma manera va también a perder salvación. Porque no fue requisito para que usted fuera salvo que dejara de pecar. ¿Verdad que no? No, esos no fueron los requisitos. Usted estaba muerto. Usted era un pecador empedernido porque estaba muerto. Ahora usted no hace lo que no hace, hermano, porque está vivo, porque tiene la vida de Dios. Porque recibió la naturaleza divina de Dios, del Dios de los cielos. Sí. Yo no sé cómo es que pueden pensar, hermanos. Yo no sé cómo es que se puede pensar que Dios no nos pide requisito alguno, hermano, para salvarnos. Y luego ya cuando nos ha salvado, nos pone un montón de requisitos para mantener la salvación. ¿Cómo es eso? A ver, razone usted conmigo, hermano.
Nosotros estamos muertos porque nacimos muertos, porque heredamos muerte. Y cuando heredamos muerte, hermano, heredamos todo lo que pertenece a la muerte. Y cuando venimos a Cristo, hermano, porque estábamos muertos, revivimos, y entonces en ese momento recibimos todo lo que pertenece a la vida. En Cristo tenemos, hermano, todo lo que pertenece a la vida. Aleluya. Y usted haga la lista, hermano, usted haga su propia lista, de acuerdo a la Escritura, de todo lo que pertenece a la muerte y de todo lo que pertenece a la vida. En Adán heredamos todo lo que pertenece a la muerte. En Cristo, hermano, heredamos todo lo que pertenece a la vida. Por eso Dios mira solamente dos grupos. El grupo de Adán, del primer Adán, y el otro grupo de la humanidad es el grupo del segundo Adán, y no hay más. Los vivos y los muertos. Sí, Hebreos, hermano, habla de perder la salvación. Como que está hablando algo de perder la salvación. Pero es de la única manera, hermano, que usted puede perder su salvación. De la única manera como usted recibió salvación, creyendo en Cristo y su obra redentora, su sangre derramada en la cruz, que lava y limpia todos mis pecados. Solamente de esa manera, hermano, si rechazamos al Hijo de Dios y si tenemos por inmunda la sangre del pacto, ¡ja!, ahí sí. Ahí sí. Pero el Señor dice, pero nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Si nosotros, como seres humanos, somos débiles y fallamos. Pero tener por inmunda la sangre de Jesucristo, jamás. Jamás. Hermano, entiendo lo que está diciendo, pero cuando dice por tener la sangre de Cristo por inmundo, un ejemplo, ¿podría dar un ejemplo? Es que no hay ejemplos, hermano. Un nacido de Dios, un nacido de nuevo, hermano, no puede ni siquiera pensar en eso. Tú solamente piensas en la sangre de Jesucristo, hermano, y dices, la sangre que me limpia, la sangre que me lava, el poder de Cristo, su sangre, hermano. Ya. Ahora, un hijo de Dios, un nacido de nuevo, hermano, solamente puede perder su salvación si es que llega allí a esos extremos, pero no va a llegar nunca a ese extremo. Un nacido de Dios, hermano, vive agradecido con el Señor. Vive agradecido con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Somos seres humanos, hermanos. Somos seres humanos y vamos a fallar. Y la Biblia dice, la misma Biblia dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso, miente. ¿Verdad que sí? Miente. Oh, pero esto es un asunto completamente diferente, hermanos. El que comenzó la buena obra en mí. De una cosa yo estoy persuadido. ¿Usted está persuadido de eso? Que el que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, es Dios el que comenzó la obra en usted. ¿O no la ha comenzado? Si no la ha comenzado, usted está perdido en su pecado y en su delito. Usted está perdido si el Señor no ha comenzado su obra en usted. Pero en usted la comenzó. Tranquilo. Tranquilo. Él la comenzó y la va a terminar. Él es Dios. Él es Dios. Jamás Dios va a comenzar una obra y no la va a terminar. ¿Sí? Jamás. Jamás. Esto da a entender como que alguien que rechaza a Cristo, que dice que sea cristiano y el maldito rechaza y todo eso, da a entender que nunca fue nacido de nuevo. Nunca. Comenzó esa obra en esa persona. Nunca, hermano, nunca. Pues ese es el gran dilema. Entonces lo acaba de decir, Dios comienza algo, lo termina. Él lo termina. Es más, aparte de cualquier otra cosa, hermano, es Dios el que está haciendo esa obra dentro de ti, ¿verdad? Dentro de ti Dios está haciendo su obra. Comenzó su obra salvadora. Y luego no se ha parado el Señor obrando y obrando y obrando y obrando y continúa obrando en tu vida y en tu vida, hermanos.
es algo que no se va a terminar jamás. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 6? Estando, Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto. Aleluya. Ok. Y aquí sí es bien importante, hermano, porque tú puedes ser hijo de Dios y no estar persuadido de esto. Y entonces vienen las dudas, los temores, las incertidumbres en cuanto a tu salvación. Pero si pero si estás persuadido porque Dios ha hecho esa obra de persuasión en ti. ¿Sí? Hay seguridad y firmeza, hermano, en cuanto a nuestra bendita salvación. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día de Jesucristo? ¿Cuál es ese hasta el día de Jesucristo? Cuando Él regrese. ¿Okay? Hasta el día de Jesucristo, primeramente, hermano, es si usted ya pasó a ser del grupo de los enterrados, ese es el día de Jesucristo para usted. Cuando usted oye la voz del Señor Jesucristo que la está llamando para encontrarse con su Señor en el aire. Y el día de Jesucristo para los que todavía están vivos es el momento también, ¿verdad? Cuando serán levantados y arrebatados en el aire para estar con el Señor para siempre. Bendito sea Dios. Amén. No hay mucho. Abra conmigo en Romanos. Romanos capítulo 5. Así es que, hermanos, el mundo primeramente está perdido. El mundo está perdido precisamente porque nació y heredó muerte. Y bajo condenación después de que escucha la predicación de Jesucristo y rechaza. Y de esa muerte solamente puede salir, hermano, a pasar de muerte a vida cuando recibe la vida por medio de Jesucristo, nada más. Romanos 5. El versículo 1, fíjese. Justificados. Aleluya. Justificados. ¿Qué es lo opuesto a justificados? Acusados. Acusados solamente es, hermano, algo que yo puedo estar acusado hasta que me prueben hasta que me prueben culpable, ¿verdad? Yo puedo estar acusado, ¿verdad? Y me pueden tildar de culpable, pero solamente estoy acusado. Y voy a ser culpable hasta que me prueben que de veras soy culpable. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero no, la condición de nosotros aquí cuando dice el Señor justificados es porque estábamos condenados. No solamente habíamos sido encontrados culpables, hermanos, sino que estábamos condenados. Y esa precisamente, hermanos,
es la condición del mundo. El mundo nació muerto. ¿Ok? Nació muerto. ¡Wow! Nació muerto. ¿Es culpable? Sí, culpable, pero no estaba condenado. ¿Sabe cuándo está condenado el mundo, hermano? En el momento que rechaza a Jesucristo. Entonces, el mundo está bajo condenación. Claro. Esté bajo condenación o no esté bajo condenación, necesita salvación. Pero así trabaja esto. Ahora el versículo 1 dice, justificados. ¿Por qué? Porque nosotros ya estábamos culpables, éramos culpables y éramos condenados. Mire qué cosa más tremenda, ¿verdad? Pero es que el Señor, hermano, así, de esa manera lo decidió. Hermano, yo y usted nacimos de bebitos y de bebitos ya estamos en esa condición. En esa condición llegamos nosotros al mundo por herencia. Herencia. Herencia de pecado. Y poco a poco, hermanos, fuimos adquiriendo todo lo que pertenece a la muerte. Poquito a poco. Desde niño empezamos a pelear. ¿Por qué? Porque había soberbia en nosotros. Porque había espíritu de pleito. Empezamos a mentir desde niños. A robar cositas pequeñas. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que nosotros heredamos de Adán. ¿Verdad? Y empezamos a crecer hasta que tenemos uso de razón, hermano, y ¡pum! Nos predican a Jesucristo. Y rechazamos a Jesucristo. Entramos al grupo, hermano, del mundo condenado. Fíjese. Niños, en realidad sin ninguna culpa propia, pero con la herencia de muerte. Versículo 1 dice, justificados. Bendito sea Dios. Pongámoslo de esa manera. Hermanos, fíjese, yo estoy en el banquillo de los acusados y se para mi abogado defensor y el abogado acusador por allá. El abogado acusador me está acusar y acusar y el abogado defensor me está defender y defender y defender. Cada quien tiene su propio interés, ¿verdad? Entonces el defensor, hermano, el que me está defendiendo a mí, fue incapaz de defenderme y el que me acusa logró condenarme y me condenan. El juez, fíjese, el juez me declara culpable y condenado. Así estaba. Cadena perpetua. Sin lugar a fianzas ni absolutamente nada. Estoy condenado. Esa era mi condición. Yo al diablo le pertenecía, hermanos. Le pertenecía a su calabozo y le pertenecía por derecho propio. Ahora el Señor me viene aquí y me dice, justificados. Justificado. Se terminó la condenación. Cuando yo escuché el Evangelio, cuando recibí a Cristo, cuando nací de nuevo, cuando tuve la experiencia verdadera del nuevo nacimiento, en ese mismo momento, hermano, fui justificado. No hay otra sala, no hay otro jurado para mí, ya no hay, se terminó. Aquí comenzó la buena obra, el Señor en mí. Y desde ese momento, hermano, la está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Y yo desde ese momento, hermano, a Jesucristo le amo. En mi nivel, le amo. Hablo con Él. Cuando pienso en la sangre de Jesucristo, hermano, no tengo otras cosas sino agradecimiento profundo. Porque entiendo su obra redentora. Entiendo la obra que Jesucristo hizo por mí. Que Dios, el Padre, envió a su Hijo a morir por mí. Que el Dios, el Padre, permitió que su Hijo, hermano, fuera hecho maldito en una cruz por mí. Porque escrito está,
maldito todo el que es colgado en un madero. No tengo palabras, hermanos, ni sentimientos de agradecimiento, sino solamente de agradecimiento para mi Dios, al saber que a mí me correspondía ir a la cruz. Y a mí me tocaba, hermanos, sufrir grandemente, ¿verdad? Para pagar la deuda que yo debía. Yo debía, por herencia la debía. Y Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Y me dio su lugar de santidad, su lugar de justicia, su lugar de gloria, su lugar de amor, su lugar. Hermano, ese es el lugar que Él me dio. Me vistió con vestiduras blancas y Él se vistió con mis andrajos y fue a la cruz y sufrió por mí. ¿Cree usted que el Señor eso lo va a hacer por gusto y después se va a dejar de continuar lo que Él ha comenzado conmigo? Es Dios, hermanos. Es Dios. Es Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que había con Dios antes de justificar, de ser justificado? Enemigos. Había guerra con Dios, hermanos. Había rebelión abierta contra Dios, ¿verdad? Había guerra. Ok, pero el Señor dice, tenemos paz para con Dios, paz. Shalom, dicen los judíos. ¿Sabe qué significa shalom? Paz, pero ¿qué paz? Nosotros somos, hermanos, personas como a la imagen, hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que somos nosotros también. Somos un cuerpo, somos espíritu y somos ¿qué? Alma. Tenemos una mente. Hermanos, paz mental, paz en lo físico, paz en lo espiritual. Es una paz total y completa. Es una paz completa. Esta es la paz que el Señor dice que el que ha justificado, el que descansa en su salvación, hermano. El que descansa en su salvación, el que está persuadido de la salvación. No hay cosa más grande que eso. ¿Hay alguna seguridad, hermano, que usted necesite en realidad en este mundo? Que le vaya a proveer todo esto. Una paz completa para todo su ser. Para que todo su ser esté, hermano, el Señor dice que sea guardado todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando también hasta el día de Jesucristo. Dice, estoy persuadido, ¿verdad? Del que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo está hablando, hermano, que sea reservado nuestro alma, espíritu y cuerpo hasta el día de Jesucristo también. Está hablando de paz, está hablando de shalom, está hablando de paz interior, paz exterior y paz mental. ¿Qué más quieres tú de eso? Eso es lo que es salvación. Eso es lo que te da cuando estás persuadido, hermano, de que Dios te ha salvado y atesoras esa salvación. ¿Quién te la puede quitar? ¿Quién? ¿De qué manera te la puede quitar? ¿Cómo? Si has entendido que tú eres un ser humano, eres débil, pero dependes solamente de Dios todos los días de tu vida. Ah, ¿que vas a fallar? Sí, hermano, claro que sí. Pero para eso tenemos abogado con el Padre, ¿verdad? Para venir con Él. ¿Sí tenemos? Y si tenemos, hermano, ¿por qué entonces dudamos de nuestra salvación? ¿Por qué dudamos entonces de que fallamos? Fallamos, todos vamos a fallar. El que dice que no tiene pecado, miente, dice el Señor. Hay un día, hermanos. Aleluya. Cuando esto mortal sea absorbido por lo inmortal, se terminó todo eso. Todavía no ha llegado ese momento. Shalom. Paz completa. Aleluya. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿cómo?
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Estamos como? Firmes, hermanos. Firmes. Firmes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Hay tribulaciones? Sí, van a venir, están ofrecidas también acá, ¿verdad? Son parte de la vida del cristiano. Claro que sí. ¿Pero para qué son? Son para nuestro beneficio. Son para que crezcamos. Son para que nuestro carácter, hermano, sea moldeado para madurar, para nuestra personalidad crezca. Es para que seamos mejores. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados. Fíjese, nos salvó cuando éramos pecadores, ¿verdad? Nos dio la gran salvación el Señor. Comenzó la buena obra. Y ahora, hermano, que ya estamos justificados, ¿qué dice? Mas Dios, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Está leyendo, hermano? Aleluya. Somos su especial tesoro, hermanos. Eso es lo que somos. Somos la niña de sus ojos. Somos cosa delicada para Dios, hermanos. Fíjese, cuando no éramos de Él, ya por nosotros se ofreció, ¿verdad? Usando la fe divina, hermanos, murió antes de que fuéramos de Él, con el propósito, hermano, de rescatarnos. Ahora que ya nos ha rescatado, ¿usted cree que va a dejar que seamos arrebatados de su preciosa mano? No, no. Él ha prometido que nadie nos arrebatará de su mano. Nadie. Nos cuida, nos protege, nos alienta, nos conforta. ¿Verdad que sí? Aleluya. Es una obra de Dios día con día. Lee el versículo 9. Lleve solo su casa, lleve solo su corazón, medite en él. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aleluya. ¿Qué ira? Bueno, a este mundo le viene una ira tremenda, ¿verdad? Nosotros estamos salvos ya de todo eso, hermanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. Sí. Allí dice, seremos salvos. O sea que, ¿podemos perder la salvación? No. ¿No está leyendo usted todo? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Nos hicimos amigos de Dios. Dios se hizo amigo de nosotros. Porque antes de ser justificado, hermano, no teníamos paz con Dios. Había conflicto entre Dios y nosotros. No, ahora estamos reconciliados. Somos hijos de Dios y nos han dado el ministerio de la reconciliación. Ese es el problema.
Que si no se usa el misterio de la reconciliación, hermano, aunque usted sea salvo, se siente perdido. Su salvación se pone en duda, no porque Dios le ha quitado la salvación, pero es que nosotros fuimos reconciliados por el Señor y Dios dice, y que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Como quien dice, Dios ruega dentro de nosotros al mundo para que sea salvo. Oh. Aleluya. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, versículo 12, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ok, versículo 12, en el mismo versículo, hermanos, habla como que está hablando de dos cosas. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Verdad? Pero solamente déjeme hacerle una aclaración. Cuando dice el Señor, cuando todos pecaron, es un pecado general automático, ¿verdad? Hereditario. Una vez más repito, el niño nace, ¿qué? Y cuando nace, ya nace en pecado. Dice David, hermanos, oiga lo que dice David, todavía mucho más antes. Dice, porque en pecado me concibió mi madre. O sea que en el momento de la concepción, ¿verdad? Cuando una madre concibe a su hijo, ya lo concibe en pecado. ¿Y qué si la mamá es cristiana, hija de Dios y ama al Señor? ¿El niño ya nace nacido de nuevo? No. Nace en pecado. Y esa criatura tiene, hermanos, también que ser confrontado, ¿verdad? Con el Evangelio de Jesucristo. Para que él mismo haga una decisión. Porque esto es personal. Esto no es por familia, hermano, por paquete, ¿verdad? Paquete familiar. No hay paquetes familiar aquí. Tampoco, menos. Esto es individual. Nada de 2 por 1. No. Por eso sus hijos, cada uno de ellos tiene que dar cuenta. Mis hijos, cada uno de ellos tiene que dar cuenta. Mi responsabilidad como padre es, si están salidos un poquito, hacer todo lo posible, hermano, porque, ¿verdad? Orar primeramente al Señor y pedirle a nuestro Dios, hermano, pero también hablarles de verdad. ¿Verdad? Porque es nuestra responsabilidad. Porque cada uno, dice la Biblia, cada uno va a comparecer ante el tribunal. Pero a comparecer ante el tribunal de Cristo, hermano, es de ganancia. Ya estamos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Eso es lindo, eso es hermoso. Pero eso ya es lindo, porque eso es para cristianos, hermano. El tribunal de Cristo es para cristianos. Ahora, el gran juicio del trono blanco, allí sí está serio el asunto. Allí sí está serio el asunto. Entonces, en el versículo 12, hablábamos, hermano, de eso, ¿verdad? Cuando dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Ok, un hombre es el responsable de que el pecado haya entrado al mundo. O sea, muerte a toda la humanidad. Y por el pecado, dice, la muerte. Entonces, queda bien claro, hermano, que la muerte es una herencia, ¿verdad? El pecado es una herencia. Y que nosotros vivimos en un mundo, hermano, cuya cultura es el pecado. ¿Ok? Gloria a Dios. Nosotros en realidad, hermanos, no es que
seamos nosotros los pecadores, nacimos ya con el pecado. Nacimos con esa herencia. Solamente fue tomando fuerza, como una bola de nieve, hermano, que comienza a engrandecerse, y cada vez que rueda para abajo, más y más y más y más grande se hace. De esa misma manera también nosotros. Nosotros traíamos esa naturaleza, y todo lo que fue es que fuimos acrecentando y haciendo mayor y mayor y mayor y mayor, y nos fuimos haciendo mucho más grandes en pecado. Eso fue todo, y toda clase de pecado. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza con la que nacimos, ¿verdad? Y todo eso que nosotros recogimos, hermano, es porque a esa naturaleza le pertenecía todo eso. Todo lo que le pertenecía a la muerte, nosotros lo recogimos. Pero gracias al Señor que quebró todo eso en nosotros, hermano. Ahora es lo contrario. Recibimos la vida. Ahora nosotros recogemos, hermano, todo lo que pertenece a la vida. A la vida. ¿Qué pertenece a la vida? Paz. ¿Qué pertenece a la vida? Gozo. ¿Qué pertenece a la vida? Paciencia. ¿Qué pertenece a la vida? Perseverancia. Amor. Bueno, todas esas cosas pertenecen hoy a la vida. Entonces, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo, hermano, que vivimos en una cultura de muerte? ¿Una cultura de pecado? Eso es lo que es. Por eso es dos grupos. El grupo del primer Adán, esa es toda la humanidad. El grupo del primer Adán y el grupo del segundo Adán. Del segundo Adán. No hay más grupos. Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí dice, por cuanto todos pecaron, como que tal parece, ¿verdad? Que los hombres tienen la responsabilidad porque pecaron. No, nacimos ahí. Solamente recogimos lo que nuestra naturaleza estaba supuesta a recoger. Basura y muerte, basura y muerte, basura y muerte. Pero ahora es todo lo contrario. Todo lo que nuestra naturaleza recoge, hermano, es vida. Todo es vida, vida, vida. Entendamos eso. Entendamos eso. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Mas sin embargo, murieron, ¿verdad? Que sí murieron. Hermana Lolita, ¿Noé y todos los del diluvio son antes de la ley o después de la ley? Antes de la ley. Todos esos pecaron sin ley. Mas sin embargo, murieron. Ajá. Porque, hermano, si no hay ley, yo puedo cometer un montón de fechorías y no hay nada que me diga que eso está malo. Pero no porque nadie me diga que eso está malo, no está malo. Sí, siempre está malo, ¿verdad? Siempre está malo. Y eso es lo que pasaba aquí. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, sí, no se inculpa de pecado. O sea que se les dice, no, que no son culpables. Nadie les decía que eran culpables o nada. Estaban desenfrenados. Pero les llegó el momento. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora, fíjese cómo está declara la Escritura. ¿Adán tenía ley o no tenía ley? ¿Adán pecó con ley o pecó sin ley? ¿Pecó sin ley? No, pecó con ley. Le dice, de este árbol no comerás. Hay transgresión. Donde no hay ley, no hay transgresión. Pero Adán, ¿qué? Sí, allí dice, mire hermana, allí dice la Biblia, dice, el 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Porque si él sí traspasó, hermanos, los límites que Dios le había puesto. Y eso es todo, ¿verdad? Eso es lo que es la transgresión. Traspasar los límites que le han marcado. Se confunde uno porque la ley fue dada después. Sí, la ley. Pero es que la ley, esa fue la ley de Moisés, ¿verdad? Esos fueron los 10 mandamientos. Eso fue dado para un pueblo, hermano, porque era un pueblo ya enorme, ¿verdad? Para ordenarlo, para mantenerlo en orden, para mantenerlo, y otro montón de leyes ceremoniales e higiénicas y de muchas cosas. Pero para tener una sociedad, un grupo de gente que pudiera vivir como la gente, ¿verdad? Con temor a Dios. Leyes puestas y dadas por Dios precisamente para eso. Un líder para que pudiera dominarlo no solamente con su palabra, sino con Dios dice esto, hay que hacer esto, ¿verdad? Hay órdenes, estatutos para dirigirlos, para dirigir al pueblo, para instruirlo y todo eso. Pero eso no quiere decir que Adán no tuvo leyes, y Adán sí tuvo. Incluso creo que en Romanos eso me dice que hay unos que viven, que no son de la ley, pero viven como si fuera la ley. Romanos 2. Que como que Dios nos lo puso en el corazón ya de uno, aunque no sea cristiano. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Como que Dios ya ha puesto eso, ¿no? Dios lo ha puesto dentro, claro, por supuesto que sí. Entonces, perdón. Pero Adán pecó sin ley. Adán pecó sin ley, sin la ley, entre comillas, que fue dada después para Israel. Sí, Pecó sin esa ley, sin esa ley. pero pecó con otra ley que fue un mandato, un mandamiento solamente. Exacto. Un solo mandamiento. Porque aquellos fueron 10 mandamientos, ¿verdad? 10 mandamientos ya dado a una nación. Aquí fue al primer hombre, pero fue de todas maneras un mandamiento. Desde mi punto de vista podemos decir pecó sin ley, sin la ley, ¿verdad? Que se suele hablar. Sin la ley mosaica. Pero con la ley del único mandamiento. Exacto. Sí pecó. Además de que también fue dada la conciencia, ¿no? Ajá. Y aunque no había ley, pero había, ¿verdad? Porque aunque no había ley, dice, había pecado. Sí, pero eso... La conciencia marcaba también. Pero usted sabe que la conciencia es después de la inocencia, ¿verdad? La inocencia es primero y después el que ya no es inocente es el que ya tiene conciencia. Entonces todo el mundo desde Adán hasta Noé, estos pecaron con conciencia, sabían el bien y el mal, ¿verdad? Ahora Adán en el momento que pecó estaba en estado de inocencia, pero de todas maneras, inteligente, inteligentísimo, ¿verdad? Tanto que él puso los nombres de los animales que hasta el día de hoy así se llaman. Entonces el Señor le dijo, de todo puedes comer, pero de ese no, ¿ok? De ese no, punto. Ahora, él no lo hizo su mujer, pero ¿quién fue el responsable? Él es el responsable. Aquí no dice, ¿verdad?, que por Eva entró, por una mujer, no, por un hombre. Porque el hombre es a quien Dios con el que trató, ¿verdad? Y al que ha puesto por cabeza. Es el hombre, el cabeza. Y si no es cabeza, es cola. Pero el don, versículo 15, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El versículo 15, hermanos, no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Ahí usted tiene que... Ajá. Ahí tiene que ponerse de rodillas, de verdad. Aleluya. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Oiga eso. El juicio vino a causa de un solo pecado. Aleluya. Gloria a Dios.
para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque un pecado, hermanos, se disparó y fue como una bomba atómica. ¿Usted sabe la reacción de la bomba atómica? ¿Cómo es la reacción de la bomba atómica? Sí, se va expandiendo. Necesita golpear, ¡pum! Y continúa, ¡pum! 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 Entonces va haciendo sus estragos en cadena, ¿verdad? En cadena. Y cada vez que golpea se hace más grande, y se hace más grande, y se hace más grande, y se hace más grande. El pecado, en realidad, ese pecado, hermano, fue como una bomba atómica, ¿verdad? Que golpeó y se expandió, golpeó y se expandió más, golpeó y se expandió mucho más y más y más y más y más. Un solo pecado. La transgresión, dice el Señor, versículo 16. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues sí, Venga, hermano. Entonces, esto quiere decir que, como en otras palabras, ¿no? Así reducidas, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén, 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 gloria a Dios. ¿Y sobreabundó la gracia para qué, hermano? La salvación. Y ahora ya usted, estando ya salvo, ¿se imagina la gracia cómo sobreabunda ahora? ¿Verdad? Sobreabunda para protegernos. Oh, nosotros estamos, hermanos, en el verdadero, dice Juan. Nosotros estamos en el verdadero. Nosotros estamos en el que de verdad tiene seguridad para nosotros en todos los aspectos imaginables por un ser humano. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo. Aleluya, hermanos. 17, hermanos, 17, por favor. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, oiga eso, reinó la muerte. Ay, ay, ay. Oh, aleluya. Reinó la muerte. Atrapados, hermanos, en la muerte. Miren la gente cómo está. No lo saben, hermanos. No lo saben. Pero están atrapados por la muerte. Y no hay nada que los pueda salvar. Nada, nada. Aparte de Jesucristo no hay nada que los pueda salvar. Están muertos, hermanos. Muertos. Reina. La muerte reina sobre los hombres. Manitos, ¿entendemos lo que nosotros, lo que decimos eso? Reina. El hombre no solamente está con amistad con la muerte, hermano. No, la muerte reina sobre ellos. Y oiga, y sobre nosotros la iglesia reina la vida. Sobre la iglesia, hermano, reina la vida de Jesucristo. Y sobre el mundo reina la muerte. Ahora, ¿cómo te les puedes escapar tú a la muerte? No se puede escapar. Pero ¿quién es mayor? ¿La muerte o la vida? La vida. ¿Te le puedes escapar a la vida? Cristo es la vida. No te le puedes escapar a la vida. Jamás te le vas a escapar a la vida. Perteneces a la vida. No puedes escapártele a la vida. Bendito sea Dios. Nos escapamos de la muerte, hermanos. Pero el mundo está atrapado.
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, oiga eso, aleluya, mucho más. Dice mucho más su Biblia, hermano. Dice mucho más su Biblia. Aleluya, aleluya. Oh, si yo me pongo muy excitado, hermano, déjeme, porque esto vale la pena. Oh, claro que sí. La muerte es poderosa para el que se pierde, hermano. Y es fuerte y es tremenda. Pero la vida reina mucho más. Mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo. Los que, ¿qué? Ahí está el secreto. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de recibir el don de la gracia, la abundancia de la gracia y el don de justicia? Aquí es donde se terminan todas las incertidumbres, hermanos, porque la vida es mucho más, porque la vida te ha tomado y se extiende, porque la vida llegó a ti y se expande día con día. No se hace menos, se hace más en ti. Tú que has recibido la abundancia de la gracia. Y el don de la justicia. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Eso es todo, hermanos. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. La muerte se expandió en nosotros. Pero perdió su fuerza y se terminó total y completamente. ¿Cómo dice Pablo en el versículo 15, hermano? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde? ¿Ah? Sepulcro tu victoria. Oh sepulcro tu victoria, ¿dónde? ¿Ah? Si perdiste, se terminó, hermano, la fuerza se terminó completamente. La muerte murió en nosotros y ahora reina la vida en nosotros y se expande. Y se hace cada día más grande la vida en nuestras vidas. Por eso, yo estoy persuadido, ¿y usted? De que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Yo le doy un aplauso a mi Cristo. A ti, mi bendito.